Bueno, en este módulo hemos avanzado un poco más, no tanto en la metodología me gusta, sino más bien en comprender mucho más todo lo que tiene que ver con la llamada hoy economía de impacto y con lo que nosotros hemos denominado aquí la inversión de impacto, con algunas lecturas sobre innovación social, con algunos ejemplos que ustedes vieron de diferentes proyectos que implican la innovación social, pues podemos darnos cuenta que el mundo está cambiando y con él los diferentes agentes económicos, los emprendedores, las empresas, las industrias, apuestan cada vez más por poner en marcha proyectos con impacto social y medioambiental. Las diferentes organizaciones, instituciones, empresas distribuyen los términos de impacto en sus modelos de negocio, en sus autoevaluaciones, en sus indicadores de gestión. La palabra impacto empieza a permear la cultura organizacional. Asimismo, los gobiernos se implican a través de las estrategias de innovación, de emprendimiento, a generación de leyes que impulsen la generación de impactos. Y asimismo, hoy vemos cómo los ecosistemas de inversores, de subvenciones, se implican cada vez más para potenciar ese cambio. Rompiendo ese binomio que teníamos en los proyectos de rentabilidad-riesgo para sumarle una tercera variable que es el impacto. Por eso vemos que en nuestros planes de desarrollo, por eso vemos que en nuestras evaluaciones que hacen nuestros entes certificadores nos han llamado la atención en la necesidad de generar estas políticas para la medición de impactos. Ya hemos avanzado hablando sobre las diferencias entre impacto, resultado, logro, que en un orden sería resultados a corto plazo, aquellos que en el término del proyecto surgen. Normalmente son aquellos directamente relacionados con las actividades y las fases de mi proyecto. La permanencia y sobre todo la coherencia y congruencia de estos resultados en las comunidades y en los territorios, pues me va a generar a mí unos logros, podemos medir a mediano plazo o en el corto plazo también, que son estas estructuras ya de cambio que se ven evidenciadas en alternativas de solución a las causas que identificamos en la problemática o que los proyectos tenían identificadas en la problemática. Y entonces impactos son estos impactos a mediano y largo plazo, sobre todo largo plazo, en los cuales los logros se han consolidado y se generan una serie de impactos previstos y no previstos, positivos y negativos, con base en esas alternativas de solución y con base en esas puestas en marcha de esos logros y esos resultados. A todo este ecosistema es lo que le hemos llamado la inversión de impacto, porque no solo es medir el impacto, no solamente es ir al final, sino que tenemos que empezar a entender el concepto de impacto y la cultura de impactos, la economía de los impactos, en la formulación de proyectos, programas y diferentes actividades desde las funciones universitarias de la Universidad de Santo Tomás. Esto nos lleva entonces a comprender mucho más el concepto de inversión de impacto. La inversión de impacto, según la Global Impact Investing Network, se define como una inversión realizada que tiene una intención de generar impacto social y medioambiental, a la vez que genera rendimiento financiero. Entonces aquí aplicado a nuestra universidad sabemos que en el cumplimiento de nuestra misión institucional, la promoción de la persona humana, la justicia y la paz, y la procura del bien común, nosotros ya de entrada estamos diciendo que toda acción, que todo proyecto, programa que se haga en la Universidad de Santo Tomás, pues parte de generar un impacto social y medioambiental. Además, el excelente trabajo que se realizó con la definición de los campos de acción, pues nos permite cada vez más entender que nuestros lugares de impacto son esos campos, la sociedad y el ambiente. Ahora entonces viene
cómo vinculamos esos impactos, no a algo accidental, no a algo final, sino a un proceso de planeación que además genere rendimiento financiero en la universidad. Este tipo de inversión se considera una de las clases de inversión más avanzadas hoy en día, ya que busca la generación de retorno económico, social y ambiental al mismo tiempo. Ustedes ya vieron en el desarrollo del módulo cómo inicialmente en los años 60 y 70 se consideraba el retorno social o el retorno ambiental como una paga, como una recompensa por los impactos que mi proyecto desarrollaba. No estaba connotado y no estaba imaginado pensar en los impactos directamente de mi proyecto, sino si llega a haber un impacto, yo busco cómo resarcirlo. Y cómo desde los años 80, 90 empiezan a cambiar, sobre todo con la inclusión del marco lógico y sobre todo con esta forma de estructurar y controlar los fondos de subvención y de apoyo de organismos no gubernamentales o gubernamentales para poder hacer seguimiento de sus inversiones, pues surge el impacto, ¿no? Y a partir del 2005, 2006 en adelante, pues ya hablamos es de la inversión de impacto, no como algo accidental, sino como un retorno social, ambiental y financiero de las empresas. Diferentes organizaciones definen el concepto de inversión de impacto como una estrategia y una alianza, una posibilidad, perdón, que tienen las empresas, que tienen los emprendimientos, que tienen las instituciones y los proyectos y programas que éstas emprendan para generar cada vez más significancia a sus misiones y a sus visiones. Ahora, pero la inversión de impacto, ¿cuál es el papel de la inversión de impacto en el espectro global del capital? ¿Sí? Para eso hay que entender que dentro de el retorno financiero o el beneficio financiero que tiene el impacto, pues tenemos por un lado la connotación del impacto como algo no adyacente al proyecto, pero que sí permite de una u otra forma generar acciones de mitigación, acciones de minimización del daño o del impacto como tal. No les importa a estas instituciones entender y medir el impacto social, sino sencillamente equilibrar en una balanza mis acciones económicas y financieras con mis acciones sociales. Ahí surge, ejemplo, la filantropía tradicional, ¿no? Que busca generar únicamente impacto social y medioambiental sin esperar una rentabilidad, ni un acompañamiento, ni una gestión de los fondos. ¿Qué surge? Producto de esa inversión tradicional que lo único que buscaba era el retorno financiero sin tener en cuenta el impacto. ¿Cómo equilibrar la balanza? Yo hago mis acciones, yo hago mis actividades, perdón, pero no tengo en cabeza si han generado un impacto. Al final de ellas, como para compensar si hice algún daño o algún impacto, hago acciones de filantropía. Hoy encontramos otras estrategias de inversión mucho más responsables, donde la inversión de impacto se centra en abordar los desafíos sociales, generando a su vez rendimientos financieros, igual o por debajo del mercado, dependiendo de la estrategia de inversión. Son negocios, generan capital, pero al mismo tiempo no pierden su visión humanista, no pierden su visión de impacto social y medioambiental. Es prácticamente lo que la universidad nos ha invitado a hacer y es pensar nuestras acciones, nuestros programas, nuestros proyectos desde los campos de acción. Programas académicos desde sociedad y ambiente, o de las dos. Proyectos de investigación desde sociedad y ambiente, o desde las dos. Proyectos de intervención social desde sociedad y ambiente, o desde las dos. Actividades de clase desde sociedad y ambiente. Extensiones de cátedra desde sociedad y ambiente, evangelización y cultura desde la sociedad y el ambiente. Y entonces sabemos que todas las acciones que emprenda la universidad desde sus funciones universitarias responden a desafíos sociales dentro de estos campos de acción.
Ahora, si podemos decir que la Universidad de Santo Tomás está encaminada a una inversión de impacto, pues tenemos que tener claro que la inversión de impacto aborda precisamente problemas ambientales y sociales de diferente índole. Temas como la agricultura sostenible, la vivienda asequible, la atención médica de corte general y accesible, los desafíos del cambio climático, la política, la democracia, la construcción de paz, la calidad de vida, la igualdad y la equidad. En términos generales, ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Hacen parte de las preocupaciones de instituciones, empresas y proyectos en el marco de la inversión de impacto. ¿Qué diferencia entonces un proyecto con inversión de impacto a otro tipo de inversión o de rentabilidad? Primero, que debe tener una intencionalidad. Las inversiones contribuyen intencionalmente a la solución, a las soluciones sociales y ambientales. No en vano en nuestros proyectos FODEIN, no en vano en los futuros proyectos de innovación social, vamos a encontrar la relación con lo que yo quiero hacer y desarrollar y los campos de acción. La justificación de nuestros programas de pregrado, posgrado, educación continua, técnicos y tecnológicos van enmarcados en la intencionalidad de los campos de acción. Segundo, característica, los rendimientos financieros. Las inversiones de impacto buscan un retorno financiero sobre el capital que puede oscilar entre por debajo de la tasa de mercado o la tasa de mercado ajustada al riesgo. En términos de universidad y en términos de nuestras acciones básicamente de docencia, investigación y proyección social, estamos viendo cómo ese rendimiento financiero se ve ejemplo en las métricas, en la cienciometría, en la bibliometría de nuestros artículos y de nuestros libros. No basta hoy solo con tener y publicar un artículo en una base de datos indexada que me va a generar unos indicadores si ese artículo no está solucionando o atendiendo a la problemática por la cual o de la cual tuvo origen. Entonces hay que empezar a calcular eso, hay que empezar a calcular financieramente lo que pesa una invitación en un congreso, en un evento, como ponente principal a nombre de la Universidad Santo Tomás, porque venimos desarrollando temas o acciones específicas dentro de estos campos de acción social-ambiente. Entonces aquí estamos dando claro que los proyectos no necesariamente tienen un rendimiento financiero en dinero, sino que se puede calcular esa tasa de retorno del mercado de otra forma, con los productos, con los indicadores, con los logros. ¿Cuánto vale el nombre? El peso del nombre dentro de una comunidad específica. ¿Cómo ven a la Universidad de Santo Tomás? Y eso cómo se ve reflejado en las matrículas. Tenemos que verlo de esa manera. No es un capitalismo cognitivo, no es un capitalismo de despojo, sino que es poder entender cómo esa misión la convertimos también en un rendimiento financiero. La tercera característica son esas clases de activos, ¿no? La inversión de impacto se puede realizar en todas las clases de activos. Pues no es que un proyecto genere un nuevo edificio, pero sí podemos empezar a ver cómo a través de proyectos, impactos que podamos desarrollando en nuestros programas y proyectos, podemos desarrollar o dotar laboratorios específicos que se pueden poner también al servicio de la comunidad, cómo vamos generando indicadores, observatorios, política pública. Esos son otros clases de activos que la universidad debe ir, o si es que ya no lo hace, cuantificando y midiendo como tasas de retorno. Y por último, ¿qué es lo que nos compete? Son tres intencionalidades, ya la cuarta es la que nos compete más, que es la medición de impacto, y es ese compromiso que tiene la Universidad de Santo Tomás por medir el impacto social y ambiental de sus participaciones en el escenario y en el ecosistema. La intencionalidad, entonces, la primera que hablamos, tiene que ver con las unidades, los programas, las facultades, las funciones universitarias que se deben encargar de ir trabajando directamente
en formular proyectos, programas que tengan una intencionalidad. El rendimiento financiero, pues toda nuestra estructura financiera de la universidad, poder entender estas nuevas acciones. Lo mismo que la clase de activos. Y los otros, los que estamos en el campo de poder entender estos ejercicios desde la metodología MIUSTA, pues ir haciendo la medición de impactos como tal. Digamos que en términos generales eso es lo que tenemos que ver con inversión de impacto. Por eso hacemos la medición de impacto. Esa es la razón por la cual estamos hoy o en estos días o en este seminario diplomado aprendiendo un poco más, y por eso en este módulo, más que concentrarnos en aplicar tablas que ya venimos aplicando y que ustedes tienen el tiempo suficiente para seguirlas aplicando, tiene que ver para entender un poco de dónde, por qué medimos el impacto, por qué este afán o esta emergencia de empezar a medir el impacto. Y eso pues lo tenemos desde la economía del impacto social y desde la inversión social de los proyectos y programas. Entonces los invito a que sigan en la lectura, que nos compartan sus reflexiones y que desarrollen vamos a tener en este módulo 2 actividades, una que es una de reflexión no obligatoria, no evaluable sobre la innovación social, y una segunda que sí tiene que ver ya con la aplicación de una tabla sobre identificación de criterios a los proyectos que ustedes seleccionaron. Nosotros hemos seleccionado una serie de criterios o de variables que ustedes en el módulo los van a ir conociendo a medida que van desarrollando la lectura, pero que en las tablas corresponden a desglosar eso del impacto social. ¿Cómo podemos evaluar el impacto social? Lo hemos convertido en unos criterios de evaluación. Cada criterio tiene una forma de evaluar. Ustedes van a tener ahí el documento del desarrollo metodológico y ahí ustedes van a ver cómo el paso a paso de aplicar esta tabla, que tiene que ver ya con no solo lo documental, sino con ya ir a esas fuentes. Recuerden que en el módulo 1 ya identificamos los diferentes actores de nuestro proyecto que nos pueden brindar información. Pues en este ya es ir a ellos y hacerles unas preguntas con base en lo que se podría pensar que son los impactos, o con lo que ya está escrito en la formulación teórica de los impactos. Y es desarrollar lo que van hablando o diciendo nuestros informantes, y al final unas reflexiones muy muy subjetivas, pero muy críticas de ustedes como evaluadores sobre su proyecto. Seguimos desglosando si el proyecto es viable de medición de impacto. Cualquier cosa, seguimos pendientes por los WhatsApp, con algunos ya hemos hecho algunas tutorías, con otros no nos hemos podido cruzar en espacios, pero pues les solicito que sigan en este ejercicio que es de indagación, de investigación, y preguntemos y avancemos en el proceso. Un placer, hasta luego.